El aroma del aceite de lavanda se aferraba a mis manos. Por mucho que las frotara hasta dejarlas en carne viva, se había infiltrado en los pliegues de mis palmas, debajo de mis uñas, un recordatorio permanente de mi lugar en este mundo. Me quedé de pie en un rincón del gran salón, con mi cabello rubio recogido tan tirante que me dolía el cuero cabelludo, observando cómo la manada celebraba otra caza exitosa. La sala vibraba de energía. Lobos en forma humana, bebiendo, riendo. Sus voces eran una cacofonía de dominio y pertenencia que yo nunca comprendería del todo. Yo era humana, solo humana, una sirvienta en un mundo de depredadores. El suelo de piedra estaba frío bajo mis zapatos gastados mientras me movía entre las mesas, rellenando copas, recogiendo platos, haciéndome lo más invisible posible. Ese era el truco para sobrevivir aquí. Ser útil, estar en silencio, desaparecer. Aprendí esa lección hace 3 años, cuando llegué al palacio. Huérfana y desesperada, acogida por la misericordia del anterior rey Alfa. Una misericordia que había muerto con él 6 meses antes. El actual rey Alfa no se parecía en nada a su padre. Caspian Stormborn estaba sentado en la mesa principal, con una presencia tan imponente que, incluso desde el otro lado del enorme salón, podía sentir su peso presionando mi pecho. El cabello oscuro le caía sobre la frente, y sus ojos grises, del color de una tormenta invernal, observaban a su manada con una expresión que no revelaba nada. Rara vez sonreía, rara vez hablaba a menos que fuera necesario. Se rumoreaba que el dolor lo había convertido en piedra cuando su padre y su madre murieron en la emboscada. Se rumoreaba que algo se había roto dentro de él esa noche. Yo entendía lo que era estar roto. Yo llevaba la mía, escondida en el hueco donde antes vivía mi familia. Más vino. Una voz ladró a mi izquierda. Me volví y vi a Beta Rowan. Sus hermosos rasgos se torcieron en esa sonrisa familiar que me hacía sentir un nudo en el estómago. Era el segundo al mando, carismático, mientras que el rey Alfa era frío, encantador, mientras que Caspian era distante. La manada lo adoraba. Yo había aprendido a temerlo en silencio. La presa teme al depredador que juega con su presa antes de matarla. Vertí con cuidado, manteniendo la mirada baja, pero sentí su mirada sobre mí como dedos recorriendo mi piel. «Tienes un pelo muy inusual», dijo Rowan, con una voz lo suficientemente alta como para llamar la atención de los lobos cercanos, como la luz de la luna desperdiciada en un humano, realmente. Sentí como me subía el calor por el cuello. Varios lobos se volvieron para mirar, con los ojos brillando con esa diversión particular que tienen los depredadores cuando perciben debilidad. Terminé de servir y di un paso atrás, lista para retirarme, pero Rowan extendió la mano y me agarró de la muñeca. «No había terminado de hablar contigo, ratoncita». El apodo me dolió, como siempre. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas, pero me obligué a mirarlo a los ojos brevemente. No lo suficiente como para desafiarlo, solo lo necesario para reconocerlo. «Disculpa, Beta. ¿En qué puedo servirte?» Su agarre se tensó ligeramente. «Sabes, el rey Alfa te mantiene escondido como un secreto, siempre limpiando sus aposentos, siempre a su entera disposición. Hace que uno se pregunte qué servicios prestas realmente». La insinuación flotaba en el aire como veneno. Se me cortó la respiración, la vergüenza me quemaba por dentro, aunque no había hecho nada malo. Limpiaba las habitaciones de Caspian porque me lo habían asignado. Nada más. Apenas lo veía. Siempre estaba entrenando, siempre en reuniones del consejo, siempre cargando con el peso de un reino sobre unos hombros que parecían lo suficientemente fuertes como para soportarlo. «Ya basta, Rowan». La voz cortó el ruido como una espada. Todas las cabezas en la sala se volvieron. Caspian se había levantado de su asiento. Su alta figura irradiaba una autoridad que hizo que incluso Rowan soltara mi muñeca y diera un paso atrás. La expresión del rey Alfa seguía siendo indescifrable, pero algo brilló en esos ojos gris tormenta cuando se posaron en mí por un momento. Algo que no pude nombrar. «Solo es una sirvienta», dijo Rowan con suavidad, aunque percibí un tono desafiante bajo sus palabras casuales.
Seguramente el Rey Alfa no se preocupa por... Me preocupo por todos los miembros de esta casa. La voz de Caspian era baja, controlada, pero transmitía el inconfundible peso de una orden. Si la vuelves a tocar sin motivo, discutiremos el respeto en el ring de entrenamiento. La amenaza era clara. Rowan apretó la mandíbula, pero inclinó la cabeza en señal de sumisión. Por supuesto, mi rey, quería desaparecer bajo el suelo. Ahora todos los ojos estaban puestos en mí, con una mezcla de especulación, curiosidad y desdén. La chica humana que el Rey Alfa había defendido. Harían historias de esto, historias crueles que harían mi vida aquí aún más difícil de lo que ya era. La mirada de Caspian volvió a encontrarse con la mía, y por un instante vi algo bajo el hielo, un cansancio que coincidía con el mío. Luego apartó la mirada y volvió a su asiento, como si nada hubiera pasado, y el salón reanudó lentamente su celebración. Huí a las cocinas, con las manos temblorosas mientras dejaba mi jarra vacía. La jefa de cocina, Marta, me miró con simpatía, pero no dijo nada. Ella sabía, al igual que yo, que llamar la atención del Rey Alfa era peligroso para alguien como yo. La protección y el peligro solían ser dos caras de la misma moneda. El resto de la noche pasó como una nebulosa. Terminé mis tareas, lavé los últimos platos y finalmente escapé a mi pequeña habitación en las dependencias del servicio. Era apenas más grande que un armario, pero era mía. Una cama estrecha, un lavabo, una única ventana que daba al bosque oriental. Me dejé caer sobre la cama y solté el aire que había estado conteniendo durante horas. Todavía sentía un hormigueo en la muñeca donde Rowan me había agarrado. Me froté el lugar distraídamente, tratando de olvidar la forma en que me había mirado, como si fuera un juguete que quería romper. Un golpe en la puerta me hizo sobresaltar. Era tarde, demasiado tarde para visitas. Mi pulso se aceleró mientras me acercaba a la puerta y la abría un poco, esperando encontrar a Martia o quizás a alguna de las otras criadas. Caspian estaba de pie en el estrecho pasillo, su figura demasiado grande para el reducido espacio. Se había quitado la chaqueta formal y solo llevaba una camisa oscura y pantalones. De alguna manera parecía más peligroso, más real. El aroma del pino y el aire invernal se aferraba a él. Inmediatamente hice una reverencia, con el corazón acelerado por razones completamente diferentes ahora. Majestad, yo... Debe tener más cuidado. Su voz era tranquila, casi suave, y me sorprendió hasta el punto de levantar la vista. Sus ojos grises eran más suaves de lo que jamás los había visto, tocados por algo que parecía casi preocupación. Rowan está poniendo a prueba los límites últimamente. Manténgase alejada de él siempre que pueda. Lo intentaré, Majestad. Mi voz sonó más débil de lo que pretendía. Gracias por intervenir. Asintió una vez, con un movimiento breve y económico. Por un momento, pareció que iba a decir algo más, con la mirada recorriendo mi rostro como si quisiera memorizarlo. Luego dio un paso atrás. Cierra la puerta con llave esta noche, dijo. Y luego se fue, sus pasos desvaneciéndose por el pasillo como un fantasma. Cerré la puerta y me apoyé contra ella, respirando rápidamente. El Rey Alfa había venido a mi habitación, me había advertido, me había mirado como si fuera algo más que una simple criada, más que otra persona invisible en su casa. Toqué con los dedos mi muñeca, donde Rowan me había agarrado, y luego mi mejilla, como si aún pudiera sentir el peso de la mirada de Caspian. La cerradura encajó con un suave clic, y me di cuenta de que mis manos volvían a temblar. Pero esta vez no era por miedo. Era por la aterradora sensación de que algo había cambiado esa noche. Se había cruzado una línea invisible y no tenía ni idea de lo que vendría después. La luna se elevó fuera de mi ventana, llena y brillante, y en algún lugar en la distancia, un lobo aulló en la oscuridad. La mañana llegó demasiado pronto, con una luz grisácea filtrándose a través de mi pequeña ventana. Apenas había dormido, con mi mente agitada por las imágenes de la cruel sonrisa de Rowan y la inesperada gentileza de Caspian. Sin embargo, mis obligaciones no esperaban a nadie, así que me arrastré fuera de la cama y me salpiqué la cara con agua fría
hasta que el cansancio retrocedió a algo manejable. El palacio ya estaba en movimiento cuando atravesé los pasillos de piedra. Los sirvientes pasaban apresurados con manteles y bandejas de desayuno, y podía oír los sonidos lejanos de la sesión de entrenamiento matutina en el patio, el choque de las armas, los gritos de instrucción, el estruendo rítmico del combate. Mi primera tarea era siempre la misma: limpiar las habitaciones del Rey Alfa antes de que regresara del entrenamiento. Era un trabajo que me habían asignado poco después de su coronación, y nunca entendí muy bien por qué me habían elegido para ello. Otras criadas tenían más antigüedad, más habilidad, pero Marta me había apartado una mañana y me había dicho que el Rey Alfa me había pedido específicamente a mí. Al principio me aterrorizó, esperando alguna razón siniestra, pero la verdad era mucho más mundana. Caspian rara vez estaba en sus aposentos y cuando lo estaba, apenas reconocía mi presencia. Yo limpiaba en silencio y él leía informes o miraba por la ventana, y existíamos en un extraño espacio paralelo que parecía casi tranquilo en su previsibilidad hasta la noche anterior. La pesada puerta de sus aposentos estaba entreabierta cuando llegué, lo cual era inusual. Dudé, con la mano suspendida, cerca de la madera, escuchando. Se oían voces en el interior. El gruñido grave de Caspian y otra voz que reconocí inmediatamente. Rowan está siendo ridícula, Cass. Solo es una criada humana. Tu padre acogía a vagabundos todo el tiempo, pero no tienes por qué continuar con su caridad equivocada. El tono de Rowan era informal, pero había un matiz en él que me puso los pelos de punta. Mi padre entendía que la fuerza no se trata solo de dominar. La voz de Caspian era mesurada, controlada. Todos los miembros de esta casa tienen un propósito, incluida ella. Su propósito es fregar suelos y estar guapa mientras lo hace. Rowan se rió, y el sonido hizo que algo frío se instalara en mi estómago. Aunque admito que hay algo atractivo en ella, esa fragilidad te hace querer ver lo fácil que se rompería, ¿verdad? El silencio se prolongó durante un largo momento. Cuando Caspian volvió a hablar, su voz había bajado a un tono peligroso. Si la tocas, Rowan, te destituiré como Beta, ¿me entiendes? La amenaza flotaba en el aire como una espada. Arriesgarías nuestro vínculo, nuestra amistad, por una humana. La voz de Rowan había perdido su tono despreocupado. ¿Qué significa ella para ti, Cass? ¿En serio? Eso no es asunto tuyo. Lo que te incumbe es seguir mis órdenes. Aléjate de ella. No esperé a oír más. Me alejé de la puerta tan silenciosamente como pude. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que podrían oírlo. Llegué al final del pasillo antes de permitirme respirar, presionando mi mano contra mi pecho como si pudiera ralentizar los latidos frenéticos bajo mis costillas. El Rey Alfa había amenazado a su propio Beta. Por mi parte, no sabía qué hacer con esa información. No sabía cómo procesar sus implicaciones. Así que hice lo que siempre hacía cuando el mundo se volvía demasiado complejo, demasiado aterrador. Encontré un trabajo en el que perderme. La biblioteca necesitaba que la limpiaran. Era una tarea que normalmente se dejaba a otros, pero me deslicé dentro de la amplia sala con sus estanterías que iban del suelo al techo y respiré el familiar aroma del papel viejo y las encuadernaciones de cuero. Con los años, este se había convertido en mi santuario, el lugar al que acudía cuando necesitaba recordar que había otros mundos más allá de estas paredes, otras historias además de la mía. Estaba en equilibrio sobre una escalera, tratando de alcanzar un estante alto. Cuando oí pasos detrás de mí, pensé que podría encontrarte aquí. Casi me caigo, pero me agarré a la estantería y me giré para ver a Caspian de pie en la puerta. Se había aseado después del entrenamiento. Tenía el pelo oscuro todavía húmedo y una camisa limpia que se ceñía a sus anchos hombros. A la suave luz de la mañana que se filtraba por las altas ventanas, parecía más joven de alguna manera, menos como el intocable Rey Alfa y más como el hombre que a veces vislumbraba en momentos de descuido. Su Majestad. Empecé a bajar, pero él levantó una mano. Quédate. Termina lo que estás haciendo. Solo quería... Hizo una pausa y algo parecido a la incertidumbre cruzó por su rostro. Quería asegurarme de que estabas bien después de anoche. Estoy bien.
La mentira me salió con facilidad. La había practicado durante años, haciéndome pequeña y discreta. Gracias por tu preocupación. Se adentró en la biblioteca, recorriendo con la mirada los libros como si buscara algo. Vienes aquí a menudo, ¿verdad? Marty lo mencionó una vez. La sorpresa se apoderó de mí. Había preguntado por mí. Me gusta la tranquilidad y las historias. ¿Qué tipo de historias? Se volvió para mirarme, con auténtica curiosidad en sus ojos grises. Dudé, pasando los dedos por el lomo de un libro sobre tierras lejanas que nunca vería. Aquellas en las que la gente supera obstáculos imposibles, donde los débiles encuentran una fuerza que no sabían que tenían, donde me detuve al darme cuenta de que estaba revelando demasiado, donde los finales son felices, terminó diciendo en voz baja. Nuestras miradas se cruzaron, y en ese momento vi más allá de la corona, más allá de la autoridad, el dolor que llevaba como una armadura. Él entendía los obstáculos imposibles, entendía la pérdida. Quizás, de alguna extraña manera, también me entendía a mí. Sí, susurré, ¿dónde los finales son felices? Él asintió lentamente, y el silencio que se produjo entre nosotros no fue incómodo. Era el silencio de dos personas que reconocían algo en el otro, una herida compartida que las palabras no podían tocar. Entonces, el momento se rompió cuando la voz de Beta Rowan resonó desde el pasillo, llamando al Rey Alpha. La expresión de Caspian se endureció al instante, y la vulnerabilidad desapareció tras el hielo. Termina tu trabajo, dijo, con un tono formal una vez más. Y recuerda lo que te he dicho. Ten cuidado. Se marchó antes de que pudiera responder, dejándome sola entre los libros y las motas de polvo que bailaban a la luz del sol. Bajé de la escalera con las piernas temblorosas, presionando mi palma contra el pecho, donde mi corazón seguía latiendo con un ritmo salvaje. Algo estaba pasando, algo que no entendía y que no podía controlar. Y mientras miraba hacia la puerta por donde Caspian había desaparecido, sentí los primeros indicios de algo mucho más peligroso que el miedo. Pasaron 3 días en una extraña tensión suspendida. Me movía por el palacio como un fantasma, hiperconsciente de cada mirada, de cada conversación susurrada que se acallaba cuando me acercaba. Los demás sirvientes se habían dado cuenta de la protección del rey Alfa, y sus reacciones iban desde la lástima hasta un resentimiento apenas disimulado. Yo era una anomalía, un humano que de alguna manera había llamado la atención del lobo más poderoso del territorio, y nadie sabía muy bien qué pensar, y menos yo. Mantuve la cabeza gacha, cumplí con mis obligaciones con meticuloso cuidado y evité a Rowan como si mi vida dependiera de ello, porque tal vez así era. Había visto cómo me miraba ahora, sus ojos color avellana siguiendo mis movimientos por las habitaciones con una intensidad que me ponía los pelos de punta. Fuera cual fuera el juego al que estuviera jugando, yo no quería formar parte de él. Caspian, por su parte, se había vuelto aún más distante. Seguía limpiando sus aposentos cada mañana, pero él ya nunca estaba allí. Se marchaba antes del amanecer y regresaba mucho después de que yo hubiera terminado, como si me estuviera evitando deliberadamente. Me decía a mí misma que era lo mejor, que cuanto menos contacto tuviéramos, más segura estaría. Pero a altas horas de la noche, sola en mi pequeña habitación, no podía dejar de pensar en la forma en que me había mirado en la biblioteca. La dulzura de sus ojos, la pregunta que me había hecho sobre los finales felices. Era peligroso pensar en el rey Alfa como algo más que mi soberano. Era peligroso recordar que, bajo la corona y la autoridad, había un hombre que se entristecía y se preguntaba cosas sobre las historias, igual que yo. Al cuarto día todo cambió. Estaba en la cocina ayudando a Martia a preparar la cena cuando llegó un mensajero. Un joven lobo llamado Thomas, con el rostro pálido por la urgencia. El rey Alfa solicita la presencia inmediata de todo el personal doméstico en el patio principal. Anunció con la voz ligeramente quebrada. Ha habido un incidente, se me revolvió el estómago. Marta y yo intercambiamos miradas preocupadas antes de seguir a la multitud de sirvientes que salían al exterior. El patio ya estaba abarrotado cuando llegamos. Los miembros de la manada se reunieron en un círculo irregular,
alrededor de algo que yo no podía ver. El aire estaba cargado, electrizado por el tipo de tensión que precede a la violencia. Me abrí paso entre la multitud hasta que pude ver lo que atraía la atención de todos, y se me cortó la respiración. Rowan estaba de pie en el centro del patio, con su ropa cara sucia y rasgada, y un moratón en la mandíbula. Frente a él estaba Caspian, con una postura rígida y una furia apenas controlada. Entre ellos estaba arrodillada una joven que reconocí como Elena, una de las criadas más nuevas. Lloraba, con el vestido rasgado en el hombro y el pelo oscuro revuelto. «Miente», dijo Rowan, con voz firme a pesar de la acusación que flotaba en el aire. «Nunca forzaría a nadie, y mucho menos a una sirvienta. Ella vino a mi habitación por voluntad propia y ahora se arrepiente. Eso es todo, no es cierto». La voz de Elena se quebró en un sollozo. Le llevé sábanas limpias, como me habían dicho, y él me agarró. Dijo cosas sobre cómo los humanos deberían sentirse honrados cuando los lobos muestran interés. Basta. La única palabra de Caspian cortó su testimonio como un cuchillo. Miró entre ellos con expresión pétrea, pero pude ver cómo le temblaba el músculo de la mandíbula. «Elena, entra», informa a Marta. «Quedas relevada de tus funciones como beta con efecto inmediato». El alivio inundó el rostro de la chica, que se puso en pie rápidamente y huyó hacia el palacio. La multitud murmuró, insegura. Sentí la mano de Marta en mi brazo, apretándome con fuerza a modo de advertencia. Caspian se volvió hacia Rowan y la temperatura del patio pareció bajar 10 de grados. Este es el segundo incidente en una semana. Es la segunda vez que demuestras que crees que tu posición te da derechos sobre los más débiles que tú. «Cass, estás exagerando», comenzó Rowan. Pero Caspian se movió más rápido de lo que pude seguir. De repente, su mano se cerró alrededor del cuello de Rowan. «No». La palabra fue apenas un susurro, pero llevaba todo el peso de la orden de un alfa. «No insultes mi inteligencia fingiendo que no sabes exactamente lo que has hecho». La manada observaba en silencio, atónita. Los enfrentamientos entre un alfa y su beta eran poco frecuentes y potencialmente catastróficos. Se suponía que el vínculo entre ellos era inquebrantable, basado en la confianza y la lealtad. Ver cómo se fracturaba en tiempo real era como ver cómo se agrietaba el suelo bajo nuestros pies. Rowan se había puesto rojo, pero no se resistía. No podía. Y el dominio del alfa era absoluto. ¿Estás dispuesto a destruir todo lo que hemos construido por unos sirvientes? ¿Por unos humanos? Consiguió articular las palabras a pesar de la presión en su garganta. Estoy dispuesto a destruirlo todo para proteger lo que mi padre me enseñó. Ese poder sin honor no es más que tiranía. Caspian lo soltó de repente y Rowan retrocedió tambaleándose, jadeando. «Quedas destituido de tu posición de beta con efecto inmediato. Abandonarás Packlands al anochecer». La multitud estalló en murmullos de sorpresa. El exilio era el peor castigo al que podía enfrentarse un lobo. Separarlos de los lazos de la manada, de la familia, de todo lo que daba sentido a sus vidas. El rostro de Rowan pasó de rojo a blanco. El miedo genuino brillaba en sus ojos. «No puedes. Caspian, por favor. Lo siento. Le pediré perdón a la chica. Lo haré. Tuviste tu oportunidad de ser mejor. Tú elegiste este camino». La voz de Caspian era plana, definitiva. Se volvió para dirigirse a la manada reunida. «Que quede claro para todos. No me importa vuestro rango, vuestro linaje o vuestra posición. Si abusáis de vuestro poder, si dañáis a aquellos que están bajo nuestra protección, responderéis ante mí. No hay excepciones». Sus ojos grises recorrieron la multitud y se posaron en mí durante un instante. Algo pasó entre nosotros en esa mirada. Reconocimiento, tal vez, o comprensión. Luego apartó la vista y el momento se esfumó. «Quítalo de mi vista», ordenó Caspian, y dos guardias se adelantaron para escoltar a Rowan. El antiguo beta no opuso resistencia. Sus hombros se encogieron, derrotados. Pero cuando pasó cerca de donde yo estaba, sus ojos se encontraron con los míos. El odio en esa mirada me heló la sangre. «Esto fue culpa mía», decía su expresión. «Yo le había provocado esto con mi mera existencia.
al llamar la atención del rey Alfa, y aunque no dijo nada, oí la promesa en su mirada. Esto no había terminado. Luego se fue, y la multitud comenzó a dispersarse, con voces que se alzaban en animadas discusiones sobre lo que acababan de presenciar. Marta me llevó de vuelta a las cocinas, con el rostro serio. «Esa chica», susurré, «¿de verdad está bien?» «Lo estará. Elena es fuerte». Marta me miró, con el rostro curtido y tenso por la preocupación. «Pero tienes que tener cuidado, niña. El rey Alfa acaba de ganarse la enemistad de su viejo amigo para proteger a sus sirvientes. La manada no lo olvidará. Y Rowan tampoco. Yo no pedí nada de esto. Mi voz sonó más débil de lo que pretendía, con el miedo y la confusión enredándose en mi pecho. Solo quiero hacer mi trabajo y que me dejen en paz. Lo sé. La expresión de Marta se suavizó. Pero a veces la vida tiene otros planes para nosotros. A veces se nos pide que seamos más de lo que jamás quisimos ser. Sus palabras me persiguieron durante el resto del día. Cumplí con mis obligaciones de forma mecánica, con la mente llena de imágenes del odio de Rowan y la feroz protección de Caspian. Cuando cayó la noche, estaba agotada, emocionalmente exhausta hasta el punto de que me dolían los huesos. Estaba terminando de fregar los últimos platos de la cena cuando Thomas volvió a aparecer en la puerta de la cocina. Esta vez parecía un poco menos asustado. «El rey Alfa solicita tu presencia en su estudio», dijo, sin mirarme a los ojos. Mi corazón dio un vuelco. Marcia me animó con un gesto, así que me sequé las manos, me alicé mi sencillo vestido gris y seguí a Thomas por los sinuosos pasillos del palacio. El estudio estaba en la tercera planta, una habitación que había limpiado antes, pero nunca mientras Caspian la ocupaba. Thomas llamó una vez, recibió una respuesta apagada y me indicó que entrara antes de desaparecer por el pasillo. Entré y me encontré en un espacio que me pareció más íntimo de lo que esperaba. Las paredes estaban cubiertas de libros, el fuego crepitaba en la chimenea y Caspian estaba de pie junto a la ventana, contemplando el bosque que se oscurecía. Se había quitado la chaqueta formal, se había remangado la camisa blanca hasta los codos y había un cansancio en su postura que lo hacía parecer casi vulnerable. «¿Quería verme, Majestad?» Mi voz sonó demasiado alta en la silenciosa habitación. Se apartó de la ventana y a la luz del fuego, sus rasgos parecían más suaves, menos severos. «Quería explicarle lo que ha pasado hoy. No me debes ninguna explicación». Junté las manos delante de mí para evitar que temblaran. «Eres el rey Alfa, y precisamente por eso te la debo». Se acercó a mí, con pasos deliberados, hasta que estuvo lo suficientemente cerca como para que pudiera ver los destellos plateados de sus ojos grises. «Rowan tenía razón en una cosa. Yo destruí nuestro vínculo para proteger a los sirvientes». «¿Para protegerte a ti?» Se me cortó la respiración. «¿A mí? ¿A ti? ¿A Elena? ¿A todas las personas de esta casa que no pueden defenderse de lobos como él?» Caspian apretó la mandíbula. «Mi padre me enseñó que la verdadera fuerza reside en proteger a los vulnerables, no en explotarlos. Rowan olvidó esa lección, o tal vez nunca la aprendió realmente». No sabía qué decir. El rey alfa de la manada más poderosa de la región acababa de trastocar toda su estructura de mando. Había exiliado a su segundo al mando por un principio, por gente como yo. ¿Por qué? La pregunta se me escapó antes de que pudiera detenerla. «¿Por qué te importa tanto?» Algo se reflejó en su rostro. Dolor, recuerdo, pena. Se quedó en silencio durante mucho tiempo. Pensé que no respondería, porque sé lo que es sentirse impotente, ver sufrir a alguien a quien quieres y no poder evitarlo. Su voz se había vuelto áspera, cruda, con una emoción que nunca antes le había oído. Esperé, sin apenas respirar, sintiendo que estaba a punto de revelar algo importante. Cuando los renegados atacaron, cuando mataron a mis padres, hizo una pausa y apretó los puños. Yo estaba allí. Luché, pero eran demasiados. Tuve que ver cómo caía mi madre. Tuve que ver cómo se apagaba la luz en los ojos de mi padre, y no pude salvarlos. Se suponía que debía ser lo suficientemente fuerte, lo suficientemente rápido, mejor.
pero fallé. La agonía de sus palabras me atravesó. Sin pensar, extendí la mano y le toqué el brazo. Una suave presión a través de la tela de su camisa. Sobreviviste. Te convertiste en el alfa que ellos querían que fueras. Sus ojos encontraron los míos, y la intensidad de ellos me robó el aliento. ¿Lo hice? ¿O simplemente me volví duro, cerrado? Mi padre habría manejado hoy las cosas de otra manera. Habría encontrado la forma de salvar a Rowan mientras protegía a Elena y a ti. Yo simplemente acabé con ello. Hiciste lo correcto, lo que era necesario. Mi mano seguía sobre su brazo y podía sentir la tensión acumulada en sus músculos. Tu padre estaría orgulloso del hombre en el que te has convertido. No lo sabes, pero su voz se había suavizado y parte de la autocompasión se había desvanecido. Sé que viniste a mi habitación para advertirme del peligro. Sé que defiendes a quienes no pueden defenderse por sí mismos. Sé que llevas tu dolor como un peso, pero te niegas a dejar que te vuelva cruel. Las palabras salieron antes de que pudieras censurarlas. Ese no es un hombre duro, Majestad. Es un hombre bueno. El silencio que se produjo entre nosotros era diferente al anterior, cargado de algo que no me atrevía a nombrar. La mano libre de Caspian se levantó lentamente, con vacilación, y sus dedos rozaron mi mejilla con una delicadeza que me hizo llorar. «Ves demasiado», murmuró. «Eres peligrosa. ¿Lo sabes? Soy humana», le susurré. «Soy lo menos peligroso de este palacio». «No». Su pulgar recorrió mi mandíbula, y yo temblé a pesar del calor del fuego. «Eres lo más peligroso que hay aquí, porque me haces desear cosas que no puedo tener. Sentir cosas que creía que habían muerto con mis padres. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que él podía oírlo. ¿Qué cosas? Se inclinó hacia mí, su aliento cálido contra mi sien. Y por un momento pensé que iba a besarme. Todos los nervios de mi cuerpo cobraron vida con la anticipación, con un deseo que nunca me había permitido reconocer hasta ese momento. Pero entonces dio un paso atrás, retirando la mano y dejando mi piel fría donde había estado su contacto. «Deberías irte», dijo con voz tensa. «Es tarde y mañana tienes obligaciones». El rechazo me dolió, pero lo entendí. Lo que fuera que se estaba gestando entre nosotros, esa cosa imposible y peligrosa, no podía permitirse crecer. Él era el rey alfa, yo era una sirvienta humana. La brecha entre nosotros era insuperable. Hice una reverencia, manteniendo la mirada baja para que no viera la decepción que sabía que se reflejaba en mi rostro. «Buenas noches, Majestad». «Espera». Su voz me detuvo en la puerta. Cuando me volví, me miraba con una expresión que no logré descifrar. «Me llamo Caspian. Cuando estemos solos, me gustaría que me llamaras así». La intimidad de esa petición, la vulnerabilidad que encerraba, me hizo sentir un nudo en la garganta. «Buenas noches, Caspian». Su nombre sonaba como un secreto en mi lengua, precioso y prohibido. La pequeña sonrisa que se dibujó en sus labios fue lo más hermoso que había visto jamás. Huí antes de poder hacer alguna tontería, como volver con él, como tocar su rostro como él había tocado el mío. Mis pies me llevaron por los pasillos solo por la memoria muscular, con la mente dando vueltas a todo lo que había pasado, todo lo que casi había pasado. Solo cuando llegué a mi habitación y cerré la puerta tras de mí, me permití sentir todo el peso de aquello, el miedo, el anhelo, la esperanza imposible que florecía en mi pecho, como una flor que seguramente sería aplastada antes de poder abrirse por completo. Apreté los dedos contra la mejilla donde me había tocado y susurré su nombre en la oscuridad, saboreando su forma, sabiendo que nunca volvería a ser la misma. El palacio parecía diferente en los días posteriores al exilio de Rowan, más silencioso tal vez, o quizás solo más vigilante. La manada seguía con sus rutinas con un nuevo cansancio, como si estuvieran poniendo a prueba los límites de la determinación de su joven rey alfa. Oí susurros en los pasillos que se acallaban cuando yo pasaba. Debates sobre si Caspian había hecho bien en elegir a los sirvientes por encima de su beta, si tal blandura le haría parecer débil ante las manadas vecinas. Pero yo también vi algo más. Elena caminando por los pasillos con la cabeza más alta. Otros sirvientes mirándome a los ojos en lugar de mirar a través de mí.
Un sutil cambio en la forma en que el poder fluía a través de esas paredes de piedra. Caspian había enviado un mensaje y este estaba siendo recibido, interpretado y absorbido en el tejido de la vida de la manada. Intenté mantener la normalidad y perderme en el trabajo, como siempre había hecho. Pero todo había cambiado aquella noche en su estudio. El recuerdo de su tacto me perseguía, la suavidad de sus dedos contra mi mejilla, la forma en que su voz se había vuelto áspera cuando dijo que mi presencia era peligrosa. Me sorprendía a mí misma escuchando sus pasos, levantando la vista cada vez que se abría una puerta, esperando y temiendo a partes iguales volver a verlo. Pero Caspian parecía decidido a mantener la distancia. Pasó una semana, luego dos, y nuestras únicas interacciones eran breves miradas a través de salas abarrotadas. Seguí limpiando sus aposentos cada mañana, pero él nunca estaba allí, y no dejaba rastro de sí mismo más allá de los libros apilados en su escritorio y el ocasional aroma a pino e invierno que flotaba en el aire. Me dije a mí misma que era mejor así, más seguro. Lo que hubiera surgido entre nosotros tenía que morir antes de que pudiera realmente encenderse. Entonces llegó la noche de la luna llena. Era una antigua tradición, anterior incluso a la estructura actual de la manada. Una reunión de todas las manadas regionales para discutir territorios, resolver disputas y reforzar alianzas. Las manadas venían desde cientos de kilómetros de distancia. Los alfas y sus cortes llenaban el palacio hasta que éste gemía bajo el peso de tanto dominio en un solo lugar. Los sirvientes trabajaban frenéticamente para prepararlo todo. Las habitaciones de invitados se ventilaron y amueblaron. El gran salón se decoró con estandartes que representaban a cada manada y las cocinas se abastecieron con comida suficiente para alimentar a un ejército. Me asignaron la tarea de ayudar con las habitaciones de invitados del ala este, una tarea que me mantuvo ocupada desde el amanecer hasta bien entrada la noche. El día de la cumbre, apenas tuve tiempo para respirar. Los lobos comenzaron a llegar por la tarde. Poderosos alfas con sus séquitos, sus voces llenaban el palacio con energías contrapuestas que me provocaban dolor de cabeza. Me mantuve en segundo plano, moviéndome entre las habitaciones con sábanas limpias y jarras de agua, tratando de permanecer invisible. Eso se volvió imposible cuando doblé una esquina y casi choqué con un hombre que irradiaba el tipo de peligro que hacía que todos mis instintos me gritaran que huyera. Era alto, incluso más ancho que Caspian, con cabello dorado peinado hacia atrás y rasgos aristocráticos afilados. Sus ojos eran de color ámbar y se fijaron en mí con una intensidad que me dejó paralizada. Su aroma era extraño, no era desagradable, pero sí ajeno, diferente, lo que hizo saltar las alarmas en alguna parte primitiva de mi cerebro. Bueno, dijo con una voz suave como la seda sobre acero. ¿Qué tenemos aquí? Hice una reverencia, manteniendo la mirada baja. Disculpe, mi señor, no lo había visto. No, imagino que no. Me rodeó lentamente y sentí su mirada recorriendo mi cuerpo como si fuera un contacto físico. Eres humana, puedo olerlo en ti, ese aroma frágil y delicado. ¿Cómo te llamas, pequeña humana? Solo soy una sirvienta, mi señor. Mi voz sonó firme a pesar del miedo que me oprimía la garganta. Si me disculpa. Su mano se extendió y me agarró la barbilla, inclinando mi rostro hacia arriba para que lo mirara a los ojos. No creo que te vaya a disculpar. Hace mucho tiempo que no veo a un humano en un palacio de lobos, especialmente uno con un color tan inusual. Su pulgar rozó mi labio inferior y sentí repulsión. Intenté apartarme, pero él me agarró con más fuerza. No hasta el punto de hacerme daño, pero lo suficiente como para comunicarme su control. Quita tu mano de ella ahora mismo. La voz de Caspian resonó en el pasillo como el chasquido de un látigo. Nunca antes le había oído hablar en ese tono. Era una orden alfa pura, mezclada con algo más oscuro, algo posesivo que hacía que el aire vibrara con amenaza. El alfa de cabello dorado me soltó inmediatamente, pero no parecía asustado. Más bien parecía divertido mientras se volvía hacia Caspian. Stormborn solo estaba admirando a tu personal. Tienes sirvientes poco comunes, Alpha Dimitri. Caspian se interpuso entre nosotros, su cuerpo una barrera que protegía y reclamaba.
Confío en que tus habitaciones sean satisfactorias. Por supuesto. Los ojos ámbar de Dimitri se posaron en mí de nuevo. Luego volvieron a Caspian con divertida complicidad, aunque empiezo a entender por qué ciertos rumores han llegado a mi territorio. Dicen que el joven rey Alfa ha desarrollado interesantes vínculos. La temperatura en el pasillo pareció bajar. Caspian apretó los puños a los lados y pude ver la violencia apenas contenida en la postura de sus hombros. Deberías volver a tus habitaciones, Alfa Dmitri. El banquete comienza en una hora. No era una sugerencia. Dmitri sonrió, una sonrisa de depredador que mostraba demasiados dientes, e inclinó la cabeza en una burlona muestra de respeto. Por supuesto. Espero con interés discutir más tarde los límites territoriales, entre otras cosas. Se alejó con deliberada lentitud y yo no respiré correctamente hasta que desapareció tras la esquina. Solo entonces Caspian se volvió hacia mí, con sus ojos grises ardiendo con una emoción que no podía nombrar del todo. Furia, sí, pero también miedo y algo que parecía casi pánico. ¿Te ha hecho daño? Sus manos se cernieron cerca de mi cara como si quisiera tocarme, pero no se atreviera. No, estoy bien. Mi voz temblaba a pesar de mi intento por mantener la compostura. ¿Quién es él? El alfa de los territorios del norte. Poderoso, astuto y absolutamente despiadado. Caspian apretó la mandíbula. También ha estado buscando formas de socavar mi autoridad desde que ocupé el trono. Si cree haber encontrado una debilidad, no terminó. Pero no era necesario. Lo entendí perfectamente. Yo era una debilidad. Un humano al que el rey Alfa había defendido públicamente, había protegido y, según los rumores, por el que había desarrollado sentimientos en el panorama político de la dinámica de la manada. Eso me convertía en un arma que podía utilizarse contra él. Debería solicitar un cambio de destino, dije en voz baja. Trabajar en las cocinas durante la cumbre, en algún lugar alejado de los invitados. No. La respuesta fue inmediata, casi violenta, y luego más suave. No, no voy a permitir que te escondas por culpa de hombres como Dimitri, pero debes tener cuidado. Quédate en grupo. No vayas a ningún sitio sola. Y si alguno de los alfas visitantes se te acerca, hizo una pausa, con una expresión de advertencia. Ven a buscarme inmediatamente. Caspian. Su nombre se me escapó antes de que pudiera evitarlo. Íntimo y familiar en el pasillo vacío. Esto es peligroso para ti, para tu posición. Quizás sería mejor si... No. Entonces me tocó. Sus manos enmarcaron mi rostro con una delicadeza que contradecía la feroz intensidad de sus ojos. No sugieras que debes desaparecer, o esconderte, o hacerte más pequeña para protegerme. Soy el rey Alfa. La protección es mi responsabilidad, no la tuya. Pero no. Su pulgar rozó mi pómulo y, a pesar mío, me incliné hacia su contacto. He pasado 6 meses siendo lo que todos querían que fuera. Fría, distante, intocable. Pero cuando estoy contigo, recuerdo lo que se siente al ser simplemente yo misma. No voy a renunciar a eso, ni por la política, ni por el poder, ni por nada. Las palabras quedaron suspendidas entre nosotros. Una confesión que lo cambió todo. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas. La esperanza y el terror se mezclaban hasta que no podía distinguir uno del otro. Eres el rey Alfa, susurré. Y yo soy la mujer que me ve cuando todos los demás solo ven la corona. Su frente tocó la mía y nos quedamos allí, en el silencioso pasillo, respirando el mismo aire, en equilibrio al borde de algo trascendental. Tú eres quien me ha hecho querer ser mejor, ser digno de la forma en que me miras. Las lágrimas me picaban en los ojos, como te miro, como si no estuviera roto. Su voz se quebró al pronunciar las palabras, como si aún hubiera algo bueno bajo todo el dolor, el deber y las expectativas imposibles. Me aparté lo justo para mirarle a los ojos y lo que vi allí me dejó sin aliento. Anhelo, miedo y esperanza, desesperada, todo entremezclado. No estás roto, Caspian. Estás sanando. Hay una diferencia. Él emitió un sonido que era mitad risa, mitad sollozo, y luego sus labios se posaron sobre los
sobre los míos, robándome cualquier palabra que pudiera haber dicho. El beso fue suave al principio, vacilante, como si temiera que yo me apartara, pero yo había soñado con eso. Lo había imaginado en las horas oscuras de la noche, cuando me permitía desear cosas imposibles. Y ahora que estaba sucediendo, no podía hacer otra cosa que devolverle el beso con todo el anhelo que había mantenido encerrado en mi interior. Sus manos se deslizaron por mi cabello y las mías se aferraron a su camisa. Y durante un momento perfecto, suspendido en el tiempo, nada existía más allá de nosotros dos. Y esta conexión que desafiaba toda razón lógica por la que no debería existir. Cuando finalmente nos separamos, ambos respirando con dificultad, Caspian volvió a apoyar su frente contra la mía. «Ha sido increíblemente estúpido», murmuró. «Catastróficamente estúpido», asentí. Pero no podía dejar de sonreír. Cualquiera podría haber visto a Dimitri, a los otros sirvientes alfas. Sé que esto podría destruirlo todo. Lo sé. Volví a decirlo y lo besé una vez más porque podía, porque él me lo permitía, porque el mundo aún no se había acabado y quizá no lo haría en unos minutos. Cuando nos separamos esta vez, la realidad volvió a golpearnos. La expresión de Caspian cambió. El rey alfa reafirmándose sobre el hombre que acababa de besarme como si yo fuera aire y él se estuviera ahogando. «El banquete», dijo. «Tengo que irme. Tengo que parecer que tengo el control». «Tú tienes el control». Le alicé la camisa donde la había arrugado, tratando de que estuviera presentable. «Entonces, ¿por qué siento que me estoy desmoronando?» Pero él me cogió la mano y me besó la palma, un gesto tan tierno que me hizo doler el pecho. «Cuídate esta noche. Prométemelo». «Lo prometo». Mantuvo mi mirada durante un latido más. Luego me soltó y se alejó, con sus pasos resonando en el pasillo de piedra. Lo observé hasta que desapareció. Luego me llevé los dedos a los labios, aún sintiendo la presión fantasma de su beso. El mundo había cambiado de eje, y supe con absoluta certeza que nada volvería a ser igual. El banquete fue tan abrumador como temía. El gran salón resplandecía con la luz de las velas, y los estandartes de la manada colgaban del techo abovedado como banderas capturadas. Las largas mesas crujían bajo el peso de las carnes asadas, el pan fresco, las frutas y las verduras dispuestas en elaboradas presentaciones. El aire estaba cargado con la mezcla de olores de la comida, el vino y el característico aroma almizclado de tantos lobos poderosos en un espacio cerrado. Ayudé a servir junto con los demás sirvientes, moviéndome entre las mesas con jarras de vino y bandejas de comida. Los alfas visitantes eran ruidosos, bulliciosos, y sus voces competían por hacerse oír por encima del murmullo general. Algunos nos ignoraban por completo, concentrados en sus conversaciones sobre territorio y política. Otros nos observaban con distintos grados de interés, algunos benignos, otros decididamente no. Caspian se sentó a la mesa principal, presidiendo la reunión con la misma autoridad controlada que yo asociaba con él en los actos públicos. Pero ahora podía ver los sutiles indicios que otros podían pasar por alto. La forma en que sus dedos tamborileaban contra su copa cuando estaba impaciente. El ligero fruncimiento alrededor de sus ojos cuando uno de los alfas decía algo que le irritaba. La forma en que su mirada me encontraba al otro lado de la abarrotada sala y se suavizaba por un momento antes de endurecerse de nuevo. Estábamos jugando un juego peligroso y ambos lo sabíamos. Estaba rellenando copas en una mesa cerca del fondo cuando sentí que me observaban. El alfa Dimitri estaba sentado con varios otros lobos del territorio del norte, todos ellos mirándome con diversas expresiones de curiosidad y cálculo. Cuando nuestras miradas se cruzaron, Dimitri esbozó esa sonrisa depredadora y levantó su copa en un brindis burlón. Me temblaban las manos mientras servía la siguiente medida de vino, salpicando un poco sobre la mesa. La loba a la que estaba sirviendo, una alfa con cabello plateado, me lanzó una mirada severa, pero no dijo nada. Me disculpé y seguí adelante, muy consciente de la continua atención de Dimitri. Me dirigía de vuelta a la cocina a por más vino, cuando una mano me agarró del codo y me empujó hacia uno de los pasillos en penumbra que bordeaban el salón.
El corazón se me subió a la garganta y el miedo inundó mi cuerpo hasta que me di cuenta de que era Elena, con sus ojos oscuros muy abiertos en señal de advertencia. Tienes que tener más cuidado, me susurró. La mitad de los alfas de esta sala te están observando, y no lo están haciendo de forma sutil. Saben que hay algo diferente en ti. Solo estoy sirviendo vino. Tú eres la humana, la que el rey alfa defendió públicamente 2 veces. Elena miró a su alrededor para asegurarse de que nadie nos escuchaba. Hay rumores entre las manadas visitantes. Creen que eres suya. No lo soy, dije rápidamente, aunque la mentira me supo amarga después de lo que había pasado en el pasillo. Bueno, alguien debería decírselo al Alfa Dimitri, porque ha estado haciendo preguntas sobre ti, sobre cuánto tiempo llevas aquí, cuáles son tus funciones, si tienes familia. Elena me apretó el brazo con más fuerza. Ten cuidado. Los hombres como él no hacen preguntas por simple curiosidad. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Qué quiere? No lo sé, pero nada bueno. Nos separamos y volví a mis tareas con la advertencia de Elena resonando en mis oídos. El banquete continuó, cada vez más ruidoso y bullicioso a medida que el vino fluía libremente. Me mantuve al margen, intentando pasar desapercibida, pero podía sentir la atención de Dimitri como un peso entre mis omóplatos. Cuando pasé cerca de la mesa principal, los ojos de Caspian se encontraron con los míos. Debió de ver algo en mi expresión, porque su rostro se ensombreció y su atención se desplazó hacia donde estaba sentado Dimitri. Pareció haber una comunicación silenciosa entre ellos, un desafío lanzado y recibido a través del abarrotado salón. La tensión aumentó otro poco, sutil pero inconfundible para cualquiera que prestara atención. Varios de los otros alfas intercambiaron miradas, sintiendo claramente las corrientes subterráneas, pero sin estar seguros de su origen. Me dirigía hacia las cocinas cuando Dimitri se levantó de repente, haciendo que su silla rozara el suelo de piedra con suficiente ruido como para llamar la atención. Levantó su copa y poco a poco, la sala se quedó en silencio, con todos los ojos puestos en él. Un brindis, anunció, con una voz que se propagó fácilmente por todo el espacio, por nuestro joven rey Alfa, que ha demostrado ser sorprendentemente progresista en sus políticas, que valora incluso a los miembros más humildes de su casa, que entiende que la verdadera fuerza reside en proteger a los débiles. Había algo burlón en su tono, algo afilado bajo las palabras melosas. Caspian se levantó lentamente, con una expresión esculpida en hielo. Por la tradición, respondió Caspian, con voz igualmente firme, y por aquellos lo suficientemente sabios como para honrarla. Los dos alfas se miraron fijamente a través del salón, y comprendí con repentina y aterradora claridad que se trataba de algo más que política o territorio. Era algo personal. Se trataba de mí. La sonrisa de Dimitri se amplió. A la tradición y a garantizar que se mantengan ciertos límites por el bien de todas nuestras manadas. La amenaza era clara, aunque envuelta en lenguaje diplomático. Caspian apretó los puños sobre la mesa, pero mantuvo la compostura y habló con voz tranquila. Estoy seguro de que mañana podremos hablar de los límites, Alfa Dimitri. Esta noche es para celebrar. Era un rechazo claro e inequívoco. Dimitri mantuvo la mirada de Caspian durante otro largo momento, luego inclinó la cabeza y se sentó. El salón recuperó poco a poco su bullicio, pero el daño ya estaba hecho. Todos habían sido testigos del intercambio, habían sentido la tensión entre los dos alfas, y todos me miraban, tratando de entender qué papel desempeñaba yo en ese peligroso juego. Huí a las cocinas, con el corazón acelerado. Las palabras de Marta de hacía semanas resonaban en mi mente. A veces se nos pide que seamos más de lo que jamás quisimos ser. Simplemente no estaba segura de ser lo suficientemente fuerte como para responder a esa llamada. La cumbre se prolongó hasta el segundo día y el palacio parecía un polvorín a la espera de una chispa. Cumplí con mis obligaciones en una nube de ansiedad, sobresaltándome ante cualquier sombra, hiperalerta ante cada alfa visitante que se cruzaba en mi camino. La velada amenaza de Dimitri en el banquete había cambiado algo fundamental.
Lo que antes eran rumores ahora era de dominio público. El rey Alfa tenía una debilidad, y esa debilidad era yo. Intenté quedarme en las cocinas, sumergida en el trabajo que me mantenía alejada de las maniobras políticas que se desarrollaban en las salas del consejo. Pero Marcia no dejaba de enviarme a hacer recados que me llevaban por los pasillos principales, pasando por salas donde los alfas se reunían en grupos compactos, con sus voces subiendo y bajando en acalorados debates. Al pasar, captaba fragmentos de conversación, discusiones sobre límites territoriales, acuerdos comerciales, viejas quejas aireadas con diversos grados de diplomacia. Pero bajo todo eso oía cómo se diseccionaba mi propia historia, se analizaba y se utilizaba como arma contra Caspian de formas sutiles y evidentes, sentando un peligroso precedente, elevando a un humano por encima de los miembros de la manada. Su padre nunca habría permitido tal enredo. Demuestra debilidad en el juicio. Hace que uno se pregunte por sus otras decisiones. Cada comentario era como una puñalada entre las costillas. Quería gritarles que yo no había pedido nada de esto, que estaba perfectamente contenta con permanecer invisible, que amar a Caspian había sido lo último que había pretendido. Amarlo. Ese pensamiento me detuvo en seco en un pasillo vacío, con una pila de sábanas limpias apretadas contra mi pecho. ¿Cuándo se había convertido en amor? ¿Cuándo se habían transformado la protección, la gratitud y esa chispa de conexión en algo más profundo, más permanente? No podía precisar el momento exacto, pero la verdad se instaló en mis huesos con una tranquila certeza. Lo amaba. El rey Alfa, el hombre que llevaba el dolor como una armadura, pero que aún así encontraba ternura para una sirvienta humana. La realidad imposible, absurda y peligrosa de ello me hacía querer reír y llorar a partes iguales. Ahí estás. Me giré y vi a Caspian caminando hacia mí con una expresión tensa y apenas controlada. Había estado en reuniones del consejo toda la mañana y se le notaban las ojeras, con la chaqueta formal tirada en algún lugar. Llevaba las mangas de la camisa remangadas, como si se hubiera estado pasando las manos por el pelo. No deberías estar aquí, dije inmediatamente, mirando a mi alrededor para asegurarme de que estábamos solos. Alguien podría vernos. No me importa. Llegó a mí en 3 largos pasos y me empujó hacia un rincón con las manos ahuecadas en mi cara, como si necesitara confirmar que era real. He estado escuchando cómo te destrozaban toda la mañana, utilizándote como prueba de mi incompetencia. Y no puedo. Se interrumpió, apretando la mandíbula. ¿Estás bien? Estoy bien. Son solo palabras, pero mi voz temblaba, delatando la mentira. No son solo palabras, son veneno. Su pulgar acarició mi pómulo y yo me incliné hacia él a pesar mío. Dimitri está reuniendo apoyos, tratando de convencer a los otros alfas de que no soy apta para liderar, que mi juicio está comprometido. Entonces quizá deberías... Tragué saliva con dificultad, forzando las palabras que me destruirían. Quizás deberías distanciarte de mí públicamente. Dejar claro que solo soy una sirvienta. Nada más. Sus manos se apretaron sobre mi cara, no con dolor, pero con firmeza. No, Caspian. No, repitió, y ahora había acero en su voz, el alfa aflorando. No ocultaré lo que significas para mí para apaciguar a lobos como Dimitri. No fingiré que no eres nada cuando eres... Se detuvo. Algo crudo y vulnerable cruzó sus rasgos, cuando lo eres todo. Las palabras quedaron suspendidas entre nosotros, demasiado grandes, demasiado ciertas, demasiado peligrosas. Las lágrimas ardían detrás de mis ojos, pero las contuve. Soy humana. Viviré quizás 60 años más si tengo suerte. Tú vivirás siglos. ¿Cómo puedo serlo todo si soy tan efímera? Porque tú haces que los años importen. Su frente se apoyó contra la mía y sentí cómo temblaba. Antes de conocerte, estaba muerta por dentro, limitándome a seguir la corriente, desempeñando el papel que todos esperaban de mí. Pero tú viste más allá de todo eso. Me viste a mí, y de repente quise volver a vivir, no solo sobrevivir. Un sollozo se me atragantó en la garganta. Esto te destruirá. Tu posición, tu autoridad, todo lo que tus padres han construido. Mis padres construyeron un legado de honor y protección.
de elegir lo correcto por encima de lo fácil. Se apartó lo justo para mirarme a los ojos, y lo que vi allí hizo que mi corazón se detuviera. Amarte es lo más correcto que he hecho nunca. No voy a disculparme por ello, y no lo voy a ocultar, aunque te cueste todo, especialmente entonces. Su sonrisa era triste, hermosa, devastadora. Mi padre me dijo una vez que no vale la pena seguir a un líder que no se sacrifica por aquellos a quienes ama. No entendí lo que quería decir hasta ahora. Antes de que pudiera responder, se oyeron pasos en el pasillo, varios pares que se movían con determinación. Caspian me soltó inmediatamente, dio un paso atrás y compuso sus rasgos en esa máscara neutral que yo había llegado a reconocer como su rostro público. Pero sus ojos permanecieron fijos en mí, gris tormenta y ardientes de una emoción que ya no podía ocultar. Tres alfas doblaron la esquina, Dimitri flanqueado por otros dos que reconocí del banquete. Se detuvieron cuando nos vieron, y la sonrisa de Dimitri era pura calculadora. Alfa Caspian, dijo con suavidad, te hemos estado buscando. Hay asuntos que requieren tu atención en la sala del consejo. Lo sé, la voz de Caspian era tranquila, sin delatar nada. Iré enseguida. Podemos esperar. Los ojos ámbar de Dimitri se posaron en mí y luché contra el impulso de retroceder. Aunque quizá tu criada debería volver a sus tareas, seguro que tiene habitaciones que limpiar. El desaire fue deliberado, diseñado para recordar a todos los presentes exactamente lo que yo era. Una sirvienta, una humana, insignificante en la jerarquía de la política de la manada. Pero Caspian no picó el anzuelo. En cambio, se volvió hacia mí y me dijo con perfecta cortesía: gracias por el informe sobre las habitaciones de invitados. Por favor, asegúrate de que el personal esté preparado para la reunión de esta noche. Era una ficción, una excusa endeble para justificar nuestra conversación, pero me proporcionó una vía de escape. Hice una reverencia a todos, manteniendo la mirada baja, y huí antes de que Dimitri pudiera decir nada más. Oí la voz de Caspian detrás de mí, fría y autoritaria. ¿Vamos, caballeros? El resto del día pasó como una nebulosa. Trabajé mecánicamente, con la mente repitiendo una y otra vez las palabras de Caspian. Lo eres todo. Amarte es lo mejor que he hecho nunca. Cada repetición me provocaba un dolor en el pecho, una mezcla de alegría y terror. La noche llegó demasiado rápido. La última noche de la cumbre estaría marcada por una reunión ceremonial en el patio, una tradición en la que cada alfa expresaría su paz, reafirmaría alianzas y abordaría cualquier disputa pendiente. Era teatro político en su máxima expresión y, según los susurros ansiosos entre los sirvientes, Dimitri planeaba utilizarlo para hacer público su desafío. Se suponía que yo no debía asistir. Los sirvientes estarían presentes para garantizar los refrigerios, pero a mí me habían asignado tareas en la cocina, lejos de cualquier drama que pudiera desarrollarse. Marta había hecho la asignación ella misma, con el rostro curtido y tenso por la preocupación. Pero cuando se puso el sol y oí los sonidos del comienzo de la reunión, las voces que se alzaban en el patio, los tambores ceremoniales tocando su antiguo ritmo, me sentí atraída hacia las ventanas que daban al patio. Este estaba iluminado por cientos de antorchas, cuyas llamas proyectaban sombras danzantes sobre los lobos reunidos. Cada manada se situó en grupos diferenciados, con sus estandartes en alto, mientras que sus alfas formaban un círculo abierto en el centro. Caspian se erguía entre ellos, con su cabello oscuro reflejando la luz del fuego y su porte irradiando autoridad, aunque yo podía ver la tensión en sus hombros. Dimitri estaba frente a él, y el espacio entre ellos parecía cargado de un conflicto tácito. La ceremonia comenzó con las palabras tradicionales, antiguas declaraciones de fuerza y unidad, y cada alfa habló por turno sobre los logros de su manada durante el último año. Debería haber sido aburrido y repetitivo, pero la tensión subyacente hacía que cada palabra tuviera un gran significado. Cuando le tocó el turno a Dimitri, dio un paso adelante con la confianza de un depredador que ha acorralado a su presa. Este año nos ha puesto a prueba a todos. Comenzó, con una voz que se propagó fácilmente entre los lobos reunidos. Nos hemos enfrentado a amenazas de renegados,
a la escasez de recursos y al desafío siempre presente de mantener nuestras tradiciones en un mundo cambiante. Un murmullo de acuerdo recorrió la multitud. Me acerqué a la ventana, mi aliento empañaba el cristal. Pero la mayor amenaza para nuestra forma de vida, continuó Dimitri, no es externa. Es la erosión de nuestros valores desde dentro. Es la aceptación de la debilidad disfrazada de compasión. Es la elevación de los débiles por encima de los fuertes, de los humanos por encima de los lobos. Se me heló la sangre. Estaba preparando algo y yo sabía con certeza que yo era el arma que había elegido. Nuestro joven rey Alfa, dijo Dimitri, volviéndose directamente hacia Caspian, ha tomado decisiones que preocupan a muchos de nosotros. Decisiones que sugieren que sus prioridades han pasado del bienestar de la manada a sus intereses personales. Caspian permaneció completamente inmóvil, pero pude ver cómo se le tensaban los músculos de la mandíbula incluso desde esa distancia. Me refiero, por supuesto, a su inusual apego a una sirvienta humana. Dimitri dejó que las palabras flotaran en el aire. Un apego tan fuerte que exilió a su propio beta para protegerla. Un apego que le lleva a escaparse de las reuniones del consejo para mantener conversaciones privadas con ella en pasillos apartados. Se oyeron exclamaciones y murmullos entre las manadas reunidas. Varios alfas parecían sorprendidos. Otros lo sabían, como si esto confirmara las sospechas que ya tenían. Desafío de Shogun, dijo Dimitri formalmente, con palabras que tenían el peso de un antiguo ritual. El juicio del Alpha Caspian Stormborn. Me pregunto si se puede confiar el bienestar de estos territorios a un líder que elegiría a un humano antes que a su propia manada. Solicito un voto de confianza de los alfas reunidos. El patio estalló en caos. Los lobos gritaban unos sobre otros, algunos en apoyo a Dimitri, otros defendiendo a Caspian. No podía respirar. No podía pensar más allá de la horrible constatación de que esto era culpa mía, que mi presencia le había dado a Dimitri exactamente la munición que necesitaba. Durante todo esto, Caspian permaneció en silencio, dejando que el ruido lo envolviera. Cuando finalmente habló, su voz atravesó la guarida como una espada. Tienes razón, el patio se quedó en silencio. Incluso Dimitri parecía sorprendido. Yo desterré a mi beta por amenazar a una sirvienta humana, continuó Caspian, con voz firme y clara. Elegí protegerla por encima de la conveniencia política, y lo volvería a hacer. No, pensé desesperadamente. No lo hagas, no te destruyas por mí. Mi padre me enseñó que el liderazgo no consiste en mantener el poder a cualquier precio. Consiste en proteger a aquellos que no pueden protegerse a sí mismos. Consiste en el honor, la compasión y la comprensión de que la fuerza sin conciencia es solo tiranía. La mirada de Caspian recorrió a los alfas reunidos. Si eso me hace inadecuado a vuestros ojos, entonces votad en consecuencia. Pero no me disculparé por elegir lo que es correcto por encima de lo que es fácil. Bonitas palabras, dijo Dimitri con una mueca de desprecio, pero no responden a la verdadera pregunta. ¿Te ha comprometido esta humana? Tu juicio se ha visto nublado ¿por qué? Lujuria, afecto equivocado, amor. La única palabra cayó en el silencio como una piedra en agua tranquila. Dejé de respirar por completo. Caspian se volvió completamente hacia Dimitri, con los hombros rectos y una expresión abierta que nunca había visto en público. La amo. Y ese amor no ha comprometido mi juicio. Lo ha aclarado. Me ha recordado por qué lucho. No solo por el territorio, el poder o la tradición por sí mismos, sino por la creación de un mundo en el que la fuerza proteja en lugar de explotar. Nos condenarías a todos por una humana que se convertirá en polvo antes de que hayas vivido la mitad de tu vida, dijo Dimitri con voz llena de desprecio. Construiría un reino digno de ella, respondió Caspian en voz baja. Aunque solo esté aquí durante una fracción de mi vida, ha hecho que esa vida merezca la pena. Y si no puedes entenderlo, si la idea de amar a alguien diferente a ti te resulta tan extraña que te parece una debilidad, entonces quizás seas tú quien debería cuestionar su juicio. El patio estaba tan silencioso que podía oír el crepitar de las antorchas. El rostro de Dimitri se había puesto rojo de furia,
Pero antes de que pudiera responder, otra alfa dio un paso al frente. Una mujer mayor con cabello gris acero y ojos amables. He liderado mi manada durante 70 años, dijo, con una voz que transmitía una autoridad tranquila. He visto a alfas ascender y caer en función de su capacidad para inspirar lealtad. El alfa Caspian ha demostrado más valor en este momento que la mayoría de los lobos en toda su vida. Está dispuesto a defender sus principios incluso cuando le cuesta caro. Eso no es debilidad, es el tipo de fuerza que construye legados duraderos. Otro alfa dio un paso al frente, luego otro, y cada uno habló en defensa de Caspian. No todos. Algunos permanecieron en silencio o intercambiaron miradas inciertas con Dimitri, pero fueron suficientes. Lo suficientes para inclinar la balanza, para convertir el desafío de Dimitri en un referéndum sobre qué tipo de líderes querían ser. Observé a través de mis ojos nublados por las lágrimas cómo Caspian se erguía entre sus compañeros, sin vergüenza, sin miedo, reivindicando su amor por mí delante de todos los que importaban. Lo estaba arriesgando todo, quemando todos los puentes, y lo hacía con los ojos abiertos. Para mí, la votación, cuando llegó, no fue unánime. Varios alfas se pusieron del lado de Dmitri con expresiones duras de desaprobación, pero la mayoría apoyó a Caspian. Y cuando se anunció el recuento, el rostro de Dmitri se retorció con una rabia apenas contenida. Esto no ha terminado, dijo con voz baja y venenosa. Hoy te has ganado enemigos, Stormborn, y esa humana tuya ahora es un objetivo. Cada lobo que la vea sabrá que ella es la razón por la que nuestras tradiciones están siendo desmanteladas. Entonces tendrán que pasar por encima de mí para llegar a ella, respondió Caspian con calma. Y te prometo, Alfa Dimitri, que esa es una lucha que nadie ganará. El desafío en sus palabras era inconfundible. Dimitri mantuvo su mirada durante un largo momento, luego se dio la vuelta y se alejó, seguido por sus partidarios. La ceremonia se disolvió en grupos más pequeños, con los alfas consultando con sus manadas. El ambiente estaba cargado con las secuelas de lo que acababa de suceder. Retrocedí tambaleando desde la ventana, con las piernas temblando tanto que tuve que agarrarme a la pared para mantener el equilibrio. Lo había hecho. Se había plantado delante de todos esos poderosos lobos y había declarado su amor por mí, sin importarle las consecuencias. Tenía que verlo. ¿Para decirle qué? ¿Que yo también lo amaba? ¿Que estaba loco por desperdiciar su capital político por mí? ¿Que estaba aterrorizada y agradecida y tan llena de emoción que pensaba que iba a estallar? Corrí por los pasillos, sin importarme ya quién me viera o qué pensaran. La reunión estaba terminando. Los lobos regresaban al palacio. Sus voces formaban un sordo rugido de especulaciones y debates. Me abrí paso entre ellos, buscando una figura familiar entre la multitud. Lo encontré en un pasillo lateral, rodeado por varios de los alfas que habían hablado en su defensa. Cuando sus ojos se posaron en mí, algo cambió en su expresión. Alivio, alegría, miedo, todo mezclado. Se disculpó y se acercó a mí con varios pasos largos, y yo fui a su encuentro, sin importarme las convenciones sociales. Me rodeó con sus brazos, atrayéndome hacia su pecho, y yo enterré mi rostro en su camisa y dejé que las lágrimas fluyeran. Estás loco, sollocé contra la tela. Eres un hombre brillante, estúpido e imposible. Lo sé, sus labios se posaron sobre mi cabeza, pero lo decía en serio. Yo también te quiero. Las palabras salieron entrecortadas, ahogadas por las lágrimas. Te quiero tanto que me da miedo. Sus brazos me apretaron con más fuerza y sentí cómo se estremecía por la emoción. Entonces tendremos miedo juntos. Las semanas posteriores a la cumbre fueron diferentes a todo lo que podía haber imaginado. La declaración pública de Caspian había conmocionado no solo a nuestra manada, sino a toda la región. Algunos lo vieron como una declaración revolucionaria sobre la igualdad y la compasión. Otros lo consideraron un precedente peligroso que debilitaría la sociedad de los lobos desde dentro. Pero la realidad, según descubrí, era mucho más compleja de lo que sugerían ambos extremos.
A la mañana siguiente del enfrentamiento, Caspian convocó una asamblea de toda la manada en el gran salón. Me quedé atrás con los demás sirvientes, con el corazón en un puño, sin saber qué esperar. La manada entró con expresiones variadas: curiosidad, preocupación, hostilidad abierta por parte de algunos de los lobos más viejos que habían sido leales a Rowan. Caspian se puso delante de ellos, sin esconderse ya tras la máscara del intocable Rey Alfa. Parecía cansado, pero decidido, y cuando habló, su voz llegó a todos los rincones de la sala. Muchos de vosotros estáis confundidos, comenzó, quizás enfadados por lo que ocurrió durante la cumbre. Os preguntáis qué significa para nuestra manada, para nuestro futuro, que vuestro alfa haya elegido amar a un humano. Los murmullos se extendieron entre la multitud. Mantuve la mirada baja. Mis manos se apretaron con fuerza delante de mí. No os mentiré. Esto cambia las cosas, pero no de la forma que podéis temer. Hizo una pausa, dejando que el silencio se prolongara. Mi padre me enseñó que la fuerza de una manada proviene de su unidad. Sí, pero también de su capacidad de crecimiento, de adaptación, de elegir los principios por encima de los prejuicios. Un lobo mayor que estaba cerca del frente, uno de los miembros del consejo, se puso de pie. Con todo respeto, Elfa, los principios no nos mantienen a salvo cuando las manadas vecinas nos ven como débiles. Dimitri utilizará esto en nuestra contra. Ya lo ha hecho. Que lo intente. La voz de Caspian se endureció con autoridad. Dimitri ve la compasión como una debilidad porque nunca ha entendido que la verdadera fuerza reside en proteger a aquellos que no pueden protegerse a sí mismos. Nuestra manada siempre ha sido diferente. Mi padre acogió a refugiados cuando otras manadas los rechazaron. Creó alianzas a través del respeto, no del miedo. Tengo la intención de continuar con ese legado. Otra loba se puso de pie, una joven madre a la que había visto por el palacio. Pero ¿qué hay de la tradición, Alfa? ¿Qué hay del orden natural? Los lobos y los humanos no están destinados ¿a qué? A amar. La mirada de Caspian recorrió la asamblea. Mis padres eran de manadas rivales. Su unión se consideraba imposible, una violación de las fronteras territoriales y de antiguas disputas, pero se eligieron el uno al otro de todos modos, y su amor creó la alianza que nos dio décadas de paz. ¿Quién puede decir qué es posible y qué no? El silencio que siguió fue más reflexivo que hostil. Observé cómo los lobos intercambiaban miradas, reconsiderando y cuestionando las suposiciones que habían mantenido toda su vida. Elena, de pie a mi lado, me apretó la mano. Lo está haciendo de verdad, susurró. Los está haciendo pensar, continuó Caspian, ahora con voz más suave. No les pido que cambien de la noche a la mañana. No os exijo que aceptéis lo que no estáis preparados para aceptar, pero os pido que confiéis en que tengo en mente el bien de nuestra manada, que mi juicio y mi liderazgo no se han visto comprometidos. Se han fortalecido al comprender por qué vale la pena luchar. Entonces me miró directamente a través del abarrotado salón y su expresión se suavizó de una manera que me dejó sin aliento. Ella me hace querer ser el alfa que os merecéis, el líder que mi padre me enseñó a ser. Y si nos das una oportunidad, creo que podemos construir algo sin precedentes. Una manada que valore la fuerza y la compasión por igual. La asamblea terminó sin votación, sin una declaración dramática de apoyo u oposición. En cambio, los lobos salieron en pequeños grupos, con conversaciones moderadas y reflexivas. No fue exactamente una victoria, pero tampoco una derrota. Fue un comienzo. Los días siguientes establecieron un nuevo ritmo. Caspian no hizo ningún esfuerzo por ocultar nuestra relación, pero tampoco la alardeó. Comíamos juntos cuando sus obligaciones lo permitían. Paseábamos por los jardines por las tardes. Nos sentábamos en la biblioteca a leer mientras el fuego crepitaba. La manada observaba, evaluaba y poco a poco comenzó a aceptar. No todos, por supuesto. Había lobos que mostraban su descontento con frialdad y comentarios murmurados. Aprendí a caminar con la cabeza alta, a mirarles a los ojos sin pestañear, a reclamar mi espacio en este mundo que nunca había sido para alguien como yo. Elena se convirtió en una aliada feroz, al igual que otros sirvientes que también habían sufrido el aguijón del prejuicio.
Marta me nombró encargada del personal doméstico, un ascenso que hizo que algunos lobos se quejaran, pero que me dio autoridad legítima dentro de la estructura del palacio. Y Caspian fue paciente de una manera que no esperaba. Nunca me presionó para que fuera más de lo que me sentía cómoda haciendo. Nunca me pidió que desempeñara un papel para el que no estaba preparada. Pero tampoco ocultó nunca su amor. Nunca fingió que yo fuera menos importante para él de lo que era. Piensas demasiado en voz alta, murmuró una noche mientras estábamos sentados en su estudio privado. Yo estaba acurrucada en una silla junto al fuego, con un libro olvidado en mi regazo, y él estaba en su escritorio revisando informes. Sonreí a pesar mío, preguntándome cuándo caería la otra zapato, cuándo Dimitri haría su próximo movimiento. Lo hará. Caspian dejó sus papeles y se acercó a mí, levantándome y abrazándome. Pero lo afrontaremos juntos, pase lo que pase. Me recosté contra su pecho, respirando el aroma a pino y invierno que siempre lo envolvía. Nunca imaginé que mi vida podría ser así, que podría ser feliz, feliz. Se apartó para mirarme, con una ceja levantada. Solo feliz, delirantemente, imposiblemente, ridículamente feliz, añadí, y él se rió, un sonido que había llegado a atesorar porque era tan raro, tan genuino. Bien, porque tengo algo que preguntarte. Metió la mano en el bolsillo y sacó una pequeña caja de terciopelo. Mi corazón se detuvo. Caspian, espera. Abrió la caja y reveló no un anillo, sino un colgante, un lobo representado en plata, con los ojos engastados con piedras grises del mismo color que los suyos. Era de mi madre. Mi padre lo mandó a hacer para ella cuando se unieron. Como símbolo de su lugar en nuestra manada, a pesar de que ella venía de fuera, las lágrimas me picaron en los ojos cuando él sacó el colgante de la caja. No te pido que te unas a mí a la manera de los lobos. Sé que eso es imposible, pero te pido que lo lleves para que la manada sepa que eres mía y yo soy tuyo en todos los sentidos que importan. Sí, la palabra salió ahogada por la emoción. Sí, por supuesto. Sí. Me abrochó el colgante alrededor del cuello, con los dedos posados en mi piel, la plata se posó sobre mi clavícula, cálida por su tacto, y sentí su peso como una promesa. Hay más, dijo en voz baja. Te quiero a mi lado, no como una sirvienta, no escondida en las sombras, sino como mi compañera, mi igual. Sé que no es convencional. Sé que dará que hablar, pero lo silencié con un beso, volcando en él todo lo que sentía. Amor, gratitud, una férrea determinación de ser digna de lo que me ofrecía. Cuando finalmente nos separamos, ambos jadeando, toqué el colgante que llevaba en el cuello. Soy humana, le recordé. No puedo ser tu luna en el sentido tradicional. No puedo transformarme, no puedo conectar con los lazos de la manada. Ya eres mi luna en todos los sentidos que importan. Me interrumpió. Me has enseñado lo que significa liderar con compasión. Me has recordado que la fuerza y la gentileza no son opuestas. La manada ya está empezando a verlo. Solo necesitan tiempo para adaptarse. El tiempo resultó ser tanto aliado como enemigo. Durante los meses siguientes, la oposición a nuestra relación se fue suavizando gradualmente. Los lobos que habían sido hostiles se volvieron neutrales. Luego aceptaron y en algunos casos incluso nos apoyaron. Vieron cómo había evolucionado el liderazgo de Caspian, cómo sus decisiones equilibraban la fuerza con la misericordia, cómo la manada prosperaba bajo su mandato, pero la sombra de Dimitri lo cubría todo. Llegaron informes de los territorios del norte sobre disturbios, sobre Dimitri consolidando su poder y haciendo alianzas con otros alfas insatisfechos. Estaba preparando algo y todos sabíamos que era solo cuestión de tiempo antes de que hiciera su movimiento. El ataque se produjo en una fría mañana de invierno, 6 meses después de la cumbre. Yo estaba en los jardines supervisando la plantación de bulbos de primavera cuando se oyeron los aullidos de alerta. Docenas de renegados cruzaban la frontera norte en un ataque coordinado. Corrí hacia el palacio con el corazón en un puño,
mientras los guerreros pasaban a mi lado en dirección a las posiciones defensivas. Caspian me encontró en medio del caos, con los ojos desorbitados por el miedo y la furia. Entra. Ve a la sala de seguridad con los demás no combatientes. No. Le agarré del brazo. Puedo ayudar. Los heridos necesitarán cuidados. Serás un objetivo. Sus manos enmarcaron mi rostro. Dimitri los ha enviado. Lo sé. Y si están aquí por alguien, es por ti. Entonces lucharemos juntos. Lo miré fijamente a los ojos. No me esconderé mientras tú lo arriesgas todo. Nosotros no somos así. Parecía indeciso, desesperado, pero no había tiempo para discutir. Los sonidos del combate se acercaban. Gruñidos y gritos, el choque de cuerpos y armas. Me besó una vez con fuerza y ferocidad, y luego se transformó. La transformación fue hermosa y terrible. Su cuerpo se onduló y cambió hasta que un enorme lobo gris se paró frente a mí, con sus ojos aún del familiar color gris tormenta. Era fácilmente el doble del tamaño de un lobo normal, irradiando poder y dominio. Me empujó hacia el palacio con su enorme cabeza, una orden clara, y luego se dio la vuelta y corrió hacia la batalla. No fui a la sala de seguridad. En su lugar, corrí a la enfermería, donde la curandera de la manada, una mujer mayor llamada Iris, ya se estaba preparando para atender a los heridos. «Dime qué hacer», le dije. Me miró durante un largo momento y luego asintió. «Vendas. Necesitaremos vendas, agua limpia y alguien con manos firmes. ¿Puedes encargarte de eso?» «Sí». Los heridos comenzaron a llegar en cuestión de minutos. Lobos con cortes en los costados, huesos rotos, un guerrero con una mordedura brutal en el hombro. Trabajé junto a Iris, con las manos firmes a pesar del horror, limpiando heridas y aplicando presión para detener el sangrado, mientras ella hacía su magia curativa. Uno de los guerreros, un joven que reconocí del campo de entrenamiento, me agarró la muñeca mientras le vendaba el costado. «Gracias», jadeó. «El rey Alfa. Él lucha por ti. Ahora todos lo vemos. Lucha por todos nosotros», le corregí con suavidad. «Eso es lo que le hace digno». La batalla se prolongó durante horas. Cada vez que se abría la puerta, levantaba la vista, con la esperanza y el temor de ver a Caspian, pero él permanecía en primera línea. Su enorme forma de lobo se veía a través de las ventanas mientras coordinaba la defensa. Finalmente, cuando el sol comenzó a ponerse, los sonidos del combate se desvanecieron y los renegados se retiraron, dejando atrás a sus heridos y muertos. Nuestras pérdidas fueron significativas. Varios guerreros murieron, muchos más resultaron heridos, pero resistimos. Caspian regresó al palacio en forma humana, cubierto de sangre y suciedad, cojeando por una herida en el muslo. Cuando me vio de pie en la puerta de la enfermería, algo en su expresión se derrumbó. Se acercó a mí en 3 zancadas y me abrazó, sosteniéndome como si nunca fuera a soltarme. «Se suponía que estabas a salvo», murmuró en mi cabello. «Lo estaba, lo estoy». Me aparté para mirarlo. «Déjame ver esa pierna». Me dejó llevarlo a una camilla y le limpié y vendé la herida mientras Iris atendía a otros guerreros. Mis manos temblaban ahora que el peligro inmediato había pasado, pero las mantuve firmes. «Dimitri orquestó esto», dijo Caspian en voz baja. «Los renegados confesaron antes de morir. Les prometió territorio si conseguían crear suficiente caos, si conseguían llegar hasta ti». Un escalofrío me recorrió la espalda. «Me quiere muerta. Me quiere destrozada». Caspian apretó la mandíbula. «Cree que si te aleja de mí, me derrumbaré, que la manada se volverá contra mí». «¿Lo harán?» Ataqué el vendaje y lo miré a los ojos. «No». Me tomó la mano y se la llevó a los labios. «Porque tenías razón, luchamos juntos. Y hoy lo han visto. Te han visto trabajando junto a Iris, negándote a esconderte, ayudando a salvar a tus compañeros de manada. Han visto lo que significa tener una luna que lidera a través del servicio en lugar del dominio». El enfrentamiento final con Dimitri tuvo lugar 3 semanas después, en un lugar neutral entre nuestros territorios. Él exigió una audiencia formal para discutir la situación de los renegados, pero todos sabíamos que era una trampa de algún tipo. Caspian insistió en que me quedara atrás.
Pero yo ya estaba harta de esconderme, harta de dejar que otros lucharan mis batallas. Así que, cuando él salió con un pequeño contingente de guerreros, yo cabalgué a su lado llevando el colgante de lobo plateado y un vestido del color de las nubes de tormenta. Dimitri estaba esperando con sus propios guerreros, y su expresión pasó de la sorpresa a la furia cuando me vio. Has traído a tu mascota humana a un consejo de guerra. He traído a mi luna. Caspian le corrigió con calma. Y te agradecería que le mostraras el respeto que su posición merece. ¿Posición? Dimitri se rió con dureza y burla. Ella no tiene ninguna posición. Es una distracción, una debilidad que estás demasiado ciego para ver. Entonces probemos esa teoría. Caspian desmontó, ayudándome a bajar antes de volverse hacia Dimitri. Has atacado mi territorio, amenazado a mi pueblo, intentado matar a la mujer que amo. Si realmente crees que soy débil, demuéstralo. Desafíame como es debido. El aire se volvió eléctrico. Un desafío formal era la prueba definitiva de la autoridad de un alfa. Una lucha hasta la sumisión o la muerte, en la que el ganador reclamaba todo el territorio y la manada del perdedor. La sonrisa de Dimitri era depredadora. Con mucho gusto. Y cuando gane, haré que ella vea lo que les pasa a los lobos que olvidan cuál es su lugar. No ganarás, dije en voz baja, sorprendiendo a todos, incluido a mí mismo, porque tú luchas por el orgullo y el territorio. Él lucha por amor, y el amor nos hace más fuertes de lo que tú jamás podrás comprender. Dimitri se burló. Conmovedor. Veamos si el amor puede detener los dientes y las garras. La lucha fue brutal. Ambos alfas se transformaron, y sus enormes formas de lobo se rodeaban mutuamente en el claro. Dimitri era más grande, su pelaje dorado brillaba a la luz del sol, pero Caspian era más rápido, más estratégico. Se enfrentaron con furia, con mandíbulas que se cerraban y garras que arañaban, y me obligué a mirar, incluso cuando mi corazón intentaba salirse del pecho. Dimitri luchó sucio, atacando los puntos vulnerables y utilizando su tamaño para intentar inmovilizar a Caspian. Pero Caspian tenía algo que Dimitri no tenía. No solo luchaba por el dominio, sino por el futuro que quería construir, por la manada que había aprendido a valorar la compasión junto con la fuerza. Por mí. Cuando llegó el golpe final, fue casi anticlimático. Caspian se desmayó a la izquierda, luego golpeó a la derecha, cerrando las mandíbulas alrededor del cuello de Dimitri en la posición tradicional de dominio. Lo mantuvo así durante un largo momento, lo suficiente para que Dimitri se quedara inmóvil en señal de sumisión, y luego lo soltó. Estás desterrado, dijo Caspian, con la voz ronca por el cambio de vuelta a la forma humana desde todos los territorios de los lobos. Si te vuelven a encontrar dentro de nuestras fronteras, la misericordia que te he mostrado hoy no se repetirá. Dimitri se transformó de nuevo, con sangre goteando de la herida en su cuello y los ojos ardientes de odio. Pero sabía que había sido derrotado. Reunió lo que quedaba de su orgullo y de sus guerreros, y se marchó, desapareciendo en el bosque como una sombra. En el silencio que siguió, Caspian se volvió hacia mí. Sangraba por una docena de heridas, su cuerpo temblaba de agotamiento, pero sus ojos estaban claros y brillantes por la victoria. Corrí hacia él y él me cogió y me hizo girar a pesar de sus heridas. Se ha acabado, susurró. Se ha acabado de verdad. Hemos ganado, le respondí en voz baja. Juntos, las estaciones cambiaron. La primavera dio paso al verano y el verano al otoño. La manada se adaptó a su nueva realidad. Una luna humana que nunca se transformaría, pero que había demostrado su valía con una fuerza tranquila y un coraje inquebrantable. Algunos lobos seguían quejándose, pero ni siquiera ellos podían negar que nuestra manada nunca había sido más fuerte, nuestras alianzas más sólidas. Caspian y yo nos casamos en una ceremonia que mezclaba las tradiciones de los lobos con las costumbres humanas, creando algo completamente nuevo. La manada se reunió en los jardines y yo pronuncié unos votos que prometían compañerismo, respeto y amor durante todos los años que el destino nos concediera. Puede que solo tenga una vida humana, dije,
con voz firme mientras le miraba a los ojos. Pero prometo hacer que cada día cuente, estar a tu lado, desafiarte cuando sea necesario, amarte con todo mi ser. Y yo prometo, respondió Caspian, con sus manos cálidas alrededor de las mías, apreciar cada momento que tengamos, construir un mundo digno de tu bondad, demostrar que el amor, cualquier amor entre dos seres que se eligen mutuamente, es la mayor fuerza que tenemos. Cuando nos besamos, la manada aulló su aprobación, y el sonido se elevó hacia el cielo otoñal como una plegaria. Pasaron los años, yo envejecí, mientras que Caspian permaneció igual, pero nunca me hizo sentir menos por ello. Decía que mis arrugas de expresión eran hermosas, que mi cabello rubio con mechas plateadas le recordaba a la luz de la luna sobre el agua, que me amaba más cada día que pasaba. Construimos juntos un legado, una manada que acogía a refugiados, que valoraba la sabiduría por encima de la fuerza bruta, que entendía que la compasión y el poder no eran mutuamente excluyentes. Otras manadas comenzaron a seguir nuestro ejemplo poco a poco, gradualmente, hasta que las rígidas jerarquías que habían gobernado la sociedad de los lobos durante siglos comenzaron a suavizarse. Elena se convirtió en jefa del personal doméstico y luego en mi asesora personal. Se casó con uno de los guerreros de Caspian y crió a 3 hijos que crecieron en un mundo en el que los humanos y los lobos vivían en auténtica colaboración. Y en las tranquilas tardes, cuando el palacio se sumergía en una pacífica oscuridad, Caspian y yo nos sentábamos junto al fuego en nuestras habitaciones privadas. Yo leía en voz alta cualquier libro que hubiera descubierto en la biblioteca mientras él escuchaba, con la cabeza en mi regazo y los ojos reflejando la luz del fuego como estrellas capturadas. ¿Alguna vez te has arrepentido?, le pregunté una vez, pasando mis dedos por su oscuro cabello, de haberme elegido, de los retos que eso conllevaba. Él me cogió la mano y me besó la palma, justo en el lugar donde mi pulso latía firme y seguro. Nunca. Eres la mejor decisión que he tomado nunca, aunque algún día te deje. Me dolía decir esas palabras, pero eran ciertas. Mi vida humana ya había pasado su ecuador. Incluso entonces, se giró para mirarme y el amor de sus ojos me dejó sin aliento. Porque tú me enseñaste que lo importante no es el tiempo que tenemos. Lo que importa es lo que hacemos con el tiempo que se nos da. Y cada día contigo ha sido extraordinario. Me incliné para besarlo, saboreando la sal de las lágrimas que no me había dado cuenta de que había derramado. Te amo más allá de la razón, más allá de la sabiduría, más allá de cualquier explicación lógica. Bien, murmuró contra mis labios, porque yo te amo de la misma manera, y cuando llegue tu hora, llevaré tu recuerdo a través de los siglos. Contaré nuestra historia a generaciones aún por nacer. Me aseguraré de que el mundo nunca olvide al humano que enseñó a un rey alfa a ser verdaderamente fuerte. Y así lo hizo. Mucho después de mi partida, la historia siguió viva. La historia de la doncella y el alfa, el humano y el lobo, el amor imposible que lo cambió todo. Se convirtió en leyenda, luego en mito, inspirando otros vínculos entre especies, otros desafíos a la tradición. Pero en aquellos últimos años, acurrucada en los brazos de Caspian, con el fuego crepitando y el mundo en paz más allá de nuestras paredes, supe la verdad. No éramos un mito ni una leyenda. Solo éramos 2 personas que se habían encontrado contra todo pronóstico y habían decidido ser lo suficientemente valientes como para amar a pesar del precio. Y eso, descubrí, era el único final feliz que realmente importaba. El colgante del lobo plateado descansaba sobre mi clavícula, reflejando la luz del fuego, un recordatorio permanente de que había sido reclamada por lo imposible, me había atrevido a reclamarlo a cambio y había construido algo hermoso a partir de ese valor. Habíamos ganado, no a través del dominio o la fuerza, sino a través del acto simple y radical de elegir el amor por encima del miedo. Y al final eso marcó la diferencia.